Buenas noches, feliz año. Mi invitado y yo coincidimos en que 2024 entraña una serie de, yo diría, riesgos para la sociedad mexicana que tienen que ver con pues lo que ocurra en el terreno jurídico, y me parece, mi invitado es el constitucionalista Francisco Burgoa. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, qué gustazo estar contigo. Teniendo esa coincidencia, aunque yo no soy abogado, pues acabamos de ver que el viernes tomó posesión de su cargo o asumió el cargo de ministra la abogada Lenia Batres Guadarrama, y la coincidencia que tenemos un constitucionalista y yo, que con trabajos tengo mi licencia pero de manejo, es en el riesgo de que el Poder Ejecutivo absorba, someta o se agandalle al Poder Judicial de la Federación. Por eso estamos aquí. Así es, Carlos, has puesto pues el tema sobre la mesa, porque en este año 2024 no solamente va a ser la renovación democrática vía elecciones de los poderes del Ejecutivo, Presidente de la República, y del Congreso, 128 senadores y 500 diputados, porque la ciudadanía, además de que va a votar eso, su voto va a tener una consecuencia importantísima para la preservación del orden constitucional y particularmente de la defensa del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, de la división de poderes. No son expresiones alarmistas, sino para concientizar, Carlos. ¿Y esto por qué? Porque el presidente de la República, particularmente en el año 2023, ha estado atacando una y otra vez al Poder Judicial, a ministras y a ministros. ¿Por qué? Porque cumplen con su obligación de defender la Constitución. Una Constitución que la defienden frente a actos que provienen del presidente de la República, frente a actos que provienen de la mayoría parlamentaria oficialista que violan la Constitución. La Corte está para defender la Constitución, y si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo emiten actos legislativos o administrativos, pero van en contra de la Constitución, claro que tiene que intervenir la Suprema Corte, es su facultad constitucional. Eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Hacer. Exactamente. Entonces, los ministros se deben a la Constitución, y por eso es que los ministros tienen que defender la Constitución. Para eso les pagamos. Son servidores públicos cuyos salarios que tienen son bien remunerados, atendiendo a la exigencia de la sociedad en el cumplimiento de sus funciones. Sí, a mí me llamó la atención que la nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama, mencionara esto que hemos estado escuchando de manera repetida, que los ministros ganan más que el presidente de la República. Pero yo creo que desconoce u omite que la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo y no sé cuántos ordenamientos garantizan pues el respeto a los derechos laborales que adquiere cualquier persona, incluido el servicio público, como es el de los ministros. Es decir, si ganan más que el presidente es porque hay recursos legales que les permite mantener el salario que tenían, que además ya lo habían venido reduciendo. ¿Estoy bien o mal? No, estás bien, Carlos, porque efectivamente la Constitución establece que durante el tiempo de su encargo, los ministros no se les puede estar disminuyendo la remuneración, porque eso es afectar o atentar contra la independencia y la autonomía. El hecho de que, Carlos, yo sé que tú no lo vas a hacer, ¿verdad?, que pueda ser un juez y tienes ganando tanto dinero, una remuneración totalmente legal. Pero si durante el tiempo te dices que te vamos a disminuir, o sea, eso no es posible, porque es parte de del ejercicio de tus derechos laborales, pero también para garantizar autonomía e independencia. Necesitamos servidores públicos bien pagados precisamente para evitar
que puedan ser sujetos a actos de corrupción. Que además, si se toman en cuenta los servicios con que cuenta el presidente, por decir algo, la seguridad, para lo cual cuenta con más de 300,000 soldados y guardias nacionales para cuidarlo, y ni se diga los gastos de luz, de renta, si la pagara por vivir en un palacio. Y en el centro histórico, o sea, ¿cuánto vale una renta en el centro histórico? Alimentación, internet y otras, se diría, prestaciones que son o están plenamente justificadas. Finalmente es el primer mandatario de la nación, pues gana infinitamente más que cualquier ministro de la Suprema Corte. Pero decía yo que la nueva ministra habló de ese punto, omitiendo que si los ministros ganan más que el presidente es porque el presidente se fijó un salario que no sabe de dónde sacó el número. En su momento, hace 5 años, 108,000 pesos, que entiendo que es el número de costuras de una pelota de béisbol. Y la Corte lo que resolvió fue pedirle al Congreso que reglamentara los parámetros con que se fijan los salarios del presidente, cosa que el Congreso no hizo. Entonces, pues ellos apelaron a sus derechos de litigar y ganar lo que ganan, independientemente de que el presidente gane en líquido menos que ellos. ¿Estoy bien? El tema, Carlos, es que el presidente, cuando él asume el cargo el 1 de diciembre de 2018, él dice, yo voy a ganar, me voy a reducir mi sueldo a la mitad, a pesar de que el presupuesto de egresos de la Federación de ese año 2018 ya establecía el sueldo, hablando de la remuneración mensual, era 220,000 pesos que ganaba Enrique Peña Nieto y los mismos que iba a ganar él. Entonces él dice, me voy a reducir el sueldo al 50% y a partir de ahí ese va a ser el tope máximo para que los propios servidores públicos ganen menos que el presidente y todo el mundo lo tiene que hacer. Pero efectivamente, comentas, Carlos, el punto importante, ¿bajo qué parámetros? No solamente es un tema de discrecionalidad de me voy a reducir a tanto, se tiene que justificar el por qué. Sí, qué bueno que no dijo a la 10ª parte y no a la mitad. Exactamente, lo pudo haber dicho. Y para eso, en la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos es donde la Corte les dijo al Congreso, oye, tienes que hacer una justificación, pero auténtica, no solamente en consideraciones meramente políticas y sobre todo de austeridad, que finalmente esa ha sido la bandera en este sexenio para que a partir de la austeridad se estén disminuyendo sueldos afectando a servidores públicos en un nivel jerárquico inferior, ganan muy poco, pero además estar afectando pues muchos temas de la administración, temas de medicamentos, por ejemplo, y tantos apoyos que el gobierno Pero esto del riesgo de que el Ejecutivo absorba o someta al Poder Judicial Federal, cuando ya tiene en la bolsa con sus mayorías en el Congreso al Poder Legislativo, pues se puede reflejar en otros aspectos de la vida pública y les dará manga ancha, por ejemplo, para desaparecer instituciones autónomas, no solo como el INAI, al que mantienen ahogado presupuestal y administrativamente, sino al Instituto de Telecomunicaciones o al de Competencia, y eventualmente pudiera ser al Banco de México o a las universidades públicas, a la Nacional Autónoma de México, donde Francisco Burgoa imparte cátedra. ¿Estoy bien? Carlos, para que el presidente de la República pueda llevar a cabo esta idea que tiene de estar desapareciendo órganos constitucionales autónomos, las universidades pues, todavía no les pone un ojo pero no tarda mucho en que lamentablemente les quiera poner el ojo a las universidades públicas en todo el país, empezando por la propia UNAM, de la que es egresado, y aún así, pues simplemente cómo trata a nuestra Universidad Nacional. Para que se pueda llevar a cabo una eliminación de los órganos constitucionales autónomos, se requiere una reforma constitucional. Y aquí hay que recordar que el Congreso se integra por 628 legisladores federales, 128 senadores y 500 diputados. De eso se requiere una votación de al menos las 2/3 partes
de los diputados y senadores presentes, más la mayoría de los votos de las legislaturas de los congresos locales. 17. Entonces, hoy el presidente no tiene esos apoyos. Pero está en el Congreso llamando Federal. a que la Ese es población el punto. vote por obtener las mayorías en el Congreso. Es el punto, porque hoy sí tiene la mayoría de los congresos locales. La mayoría simple. La mayoría. La tiene para reunir los 17 votos, hoy los tiene Morena en los congresos locales. Pero no en el federal. Pero no en el Congreso. Y es ahí en el Congreso donde por eso no puede ahorita estar presentando más iniciativas para reformar la Constitución, empezando con eliminar órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, el INAI, que no le gusta, que le estorba. Entonces, para que eso pueda ocurrir, requiere tener las 2/3 partes y por eso está llamando a su llamado Plan C. Que la ciudadanía vote por Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, para reunir esa mayoría calificada que les permita reformar la Constitución y están impulsando este tipo de reformas o que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Pero yo me iría un paso más, Carlos, que no es por ser tampoco alarmista, pero también es importante tenerlo en cuenta. Yo estoy seguro que de obtener una mayoría calificada en las urnas a partir de la votación del domingo 2 de junio de 2024, Morena no se va a conformar con solamente reformar la Constitución. La va a cambiar, la va a sustituir. Es la opinión del constitucionalista Francisco Burgoa, pero quiero, si me permites, que pasemos ahora a tratar específicamente lo que depara a la Suprema Corte de Justicia, donde hay al menos 3 ministras que se supone incondicionales al Poder Ejecutivo, y si hubiera un ministro más que lo puede poner Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, pues podrán aprobarse cualquiera de las leyes inconstitucionales que quiera el López Obradorismo. ¿Aguantas aquí? Por supuesto, Carlos. Gracias a Francisco Burgoa, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.